Un estudio realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo en el año 2011 reveló que alrededor del 60% de los colombianos son incapaces de comprender completamente aquello que leen. Es decir que en el pasado plebiscito del 2 de octubre solamente 4 de 10 colombianos llegaron verdaderamente informados a las urnas, y de estos 4 solo uno llegó con una posición crítica frente a los acuerdos. Esto suponiendo que todos los votantes leyeron las 297 páginas del acuerdo. Para no decir menos, esta es una cifra preocupante, pero ¿realmente de dónde provienen los problemas de los lectores colombianos? Una de las razones principales detectadas por diferentes estudios y confirmada por el Instituto Alberto Merani es la excesiva preocupación del sistema educativo tradicional colombiano por enseñar contenidos específicos. Fechas, ecuaciones, reglas gramaticales y demás contenidos que fácilmente podrían ser encontrados en una búsqueda de Google en menos de 30 segundos. Nadie está diciendo que estos contenidos no sean importantes, pero no podemos primar este tipo de educación sobre el mismo desarrollo de nuestros jóvenes. Es más, el mismo gobierno se ha alejado de este tipo de educación a través de sus pruebas de estado, que desde el año 2000 se han centrado en evaluar las competencias, más no la memoria específica de los estudiantes. Pero aún así, los resultados siguen siendo deficientes. Los resultados nunca han superado el 50% de las respuestas correctas, es decir, que el sistema educativo lleva más de década y media rajándose en sus propias pruebas. Para poder lograr el objetivo de educar sujetos capaces de comprender y analizar críticamente un texto, es de suma importancia que estos logren encontrar la esencia de la información descrita en el discurso, que logren inferir sobre lo dicho y que apliquen sus conocimientos previos a toda esta nueva información. Esta es una labor que concierne a todos los educadores, a todas las áreas y todas las asignaturas. No es algo que queda relegado al salón de clases o a la asignatura de lenguaje o algo que se imparte desde rectoría. Esto es una labor que trasciende el salón. ¿Pero por qué? Es imposible desarrollar las competencias específicas de otras áreas, como la lógica matemática o la ortografía, sin antes haber desarrollado no solo las competencias lectoras, sino también el pensamiento y los valores. Estos son los 3 pilares y el eje del desarrollo del individuo, y esta es la base pedagógica de la propuesta del Merani. Podemos entender la transversalización como la mediación de los aprendizajes que se considera son los más generales, contextuales y pertinentes para todos los estudiantes. Y es que la lectura crítica es un aprendizaje básico en la vida de todos los individuos. Sin ella nos es imposible formar un criterio frente a una realidad que nos presenta el contexto. Es una habilidad que nos convierte en verdaderos ciudadanos y no en personas que se dejan manipular por las mentiras y la desinformación que hoy en día pululan en medios de comunicación, en las conversaciones diarias y en las redes sociales. El primer paso hacia este objetivo es la constitución de la lectura inferencial, que nos permite extraer información entre líneas de cualquier discurso o inferir sobre aquello que no está dicho explícitamente. La lectura inferencial es el primer escalón hacia el desarrollo completo de la lectura crítica y el paso previo a la constitución de las estructuras semánticas, tema que hemos tratado previamente en este video. Antes de comenzar, tenemos que dejar claras que las inferencias se dividen en 2 grandes grupos, 2 teorías que le dan diferentes niveles de significado. Uno es el enfoque minimalista, donde la información previa almacenada en nuestro cerebro se activa y nos permite entender el sentido textual del discurso. A estas les llamaremos inferencias de primer grado. Mientras que el enfoque construccionista nos permite generar una imagen mental del contenido del discurso y de esta manera reconocer la información más relevante dentro del texto que se nos presenta. Incluso, este tipo de inferencias nos permite conectar información que esté fuera del texto con estos núcleos y de esta manera llegar a profundizar en el sentido del texto. Entender la diferencia entre ambos enfoques nos permite establecer unos pasos necesarios para la enseñanza de la lectura inferencial. La enseñanza recae sobre los hombros del docente, quien debe generar un camino entre él y sus estudiantes, y entre ellos y el saber. A este proceso que ocurre en el aula le llamaremos mediación. Para mediar de una forma adecuada la enseñanza de la lectura inferencial, los docentes del Merani han propuesto 4 momentos donde ocurre este proceso lector. 1. La estructura textual. 2. La lectura textual. 3. La consolidación de núcleos de sentido. Y por último, 4. La generación de la idea nuclear. Los 2 primeros pertenecen al proceso que nos ayuda a formular inferencias de primer grado, mientras que los 2 restantes son para generar inferencias de segundo grado. En cada momento de la mediación, tanto el estudiante como el docente cumplen un rol fundamental. Estén atentos a la tabla que aparecerá arriba, ya que les mostrará el rol que juega cada uno en cada momento de la mediación.
Empecemos por la estructura textual. En esta fase los estudiantes deben reconocer la totalidad del texto y sus partes, para de esta manera generar una imagen mental del contenido. Aquí, los estudiantes, acompañados por el docente, recorren una y otra vez el texto, identificando sus partes más básicas. ¿Tiene un título? ¿Cuántos párrafos tiene? ¿Quién lo escribió? Además, aquí el docente lleva a que sus estudiantes integren el texto dentro de su contexto, a que indaguen la procedencia del discurso, su autor y demás elementos que puedan hacer cobrar relevancia al texto dentro de su mundo. Una vez logrado esto, los estudiantes estarán listos para pasar a la siguiente fase, la lectura textual. En este momento de la mediación, los estudiantes comienzan a conectar su conocimiento previo con la información que les es presentada y buscan, con ayuda del docente, palabras sinónimas o antónimas que les ayuden a entender en sus propias palabras la información que les es presentada. Para este instante, el estudiante podrá parafrasear el contenido del texto, lo que nos indica que ya tiene una imagen mental que representa el texto dentro de su mente, es decir, ha logrado una inferencia directa o de primer grado. Continuemos con la formación de núcleos de sentido del texto. Aquí lo esencial es que los estudiantes logren validar sus hipótesis formuladas a partir de las inferencias de primer grado, basados en la jerarquización del contenido del discurso. Vamos paso a paso. El profesor debe guiar a los estudiantes a encontrar la información más relevante de un texto, aquella que se resalta o es reiterada. Acá podemos ver que la palabra libro se repite en el título, en la oración inicial y en el cierre. Debe ser importante, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirven los demás conceptos? Estos son ejemplos que nos muestran cómo el hombre ha desarrollado extensiones de su cuerpo. Este pequeño ejercicio nos deja con dos principales núcleos de sentido. Paso seguido, el estudiante podría resaltar estos dos para separar estos contenidos esenciales del resto de información menos relevante. Aún falta un último paso para la consolidación de la generación de las inferencias de segundo grado, y este es la identificación de la idea nuclear o central. Debemos iniciar por retomar los núcleos de sentido identificados en el paso anterior, para organizar su información de una manera lógica y jerarquizada. Los estudiantes deben identificar la importancia de estos núcleos y priorizarlos. ¿Cuál es más general? Si logramos escoger uno de estos, estaremos listos para formular una macroproposición, que básicamente consiste en sintetizar este núcleo en palabras propias, buscando describir lo más importante del discurso en un párrafo corto y conciso. Aquí los docentes tienen que estar muy atentos a las macroproposiciones que formulan sus estudiantes, para de esta manera complejizar la comprensión del texto. Deben preguntarse si esta macro no excluye información pertinente o relevante, y si esta idea refleja el sentido verdadero del discurso. Una vez logrado esto, estaremos seguros que los estudiantes se han llevado consigo la esencia del discurso, sus elementos constitutivos y una comprensión más profunda del discurso, es decir, han logrado una lectura inferencial. En conclusión, en este video hemos aprendido la relevancia que tiene la lectura inferencial en el desarrollo de nuestros estudiantes, además de las diferentes posturas que tienen los académicos frente al tema hoy en día. Y por último, las fases para la mediación de esta enseñanza en el aula. Esperamos que los docentes y las instituciones entiendan la importancia de centrarnos en el desarrollo de competencias, además del rol fundamental que juegan los docentes en la constitución de una sociedad crítica e informada. Pueden encontrar una discusión más profunda en el rol de la lectura inferencial en la educación, así como una descripción más detallada de las fases de la mediación en el texto Didáctica para el desarrollo de la lectura inferencial en la educación básica, escrito por Henry Sampedro y Vanessa Vargas, texto sobre el cual se basó este video. Lo podrán encontrar en el link de la descripción de este video, aquí abajo.